Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Congresista Cordero Jontay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Presente. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Vuelvo a llamar. Presente y buenos días, presidente. Buenos días con todos los colegas. Buenos días, congresista Salguana. Congresista Bazán Narro. Presente, muy buenos días. Gracias, congresista Bazán. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días con todos. Gracias, congresista Flores. Congresista Geriore. Vuelvo a llamar. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Congresista Geriore. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Presente, Soto Palacios. Gracias, congresista Soto. Secretaria técnica, el congresista Yeriore está haciendo mención de su presencia en la sesión por medio del chat. Sí. Correcto, señor presidente, lo consideramos como presente. Sí, ya lo vimos acá. Cuenta usted con el quórum reglamentario, señor presidente, para iniciar la sesión. Su micro, por favor. Muy bien, habiendo el quórum reglamentario, se cuenta con la licencia del congresista Alejandro Muñante Barrios para esta sesión. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:16 del día martes 26 de abril del 2022, se da inicio a la 11ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2021-2022. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. Se solicita la aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria desarrollada el día 12 de abril del 2022. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones al acta, podemos pasar a la votación nominal. Señora secretaria técnica, sirva a proceder a verificar la votación nominal. ¿Cómo no, señor presidente? Congresista Cordero Jontay. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Bazán Narro. A favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Gracias. Congresista Geriore. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Geriore. Por el chat. Ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, señor presidente. Muchas gracias, secretaria técnica. Muy bien, se tiene entonces por aprobada el acta de la 10ª sesión ordinaria, llevada a cabo el 12 de abril del 2022, sin observaciones y por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos en la comisión
del 8 al 21 de abril del presente año. Si los señores congresistas tuvieran interés en algún documento, podrán solicitarlo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, puede hacer uso de la palabra. No habiendo ningún congresista para uso de la palabra en esta estación, pasamos a la estación informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar lo siguiente. Que el pedido de la colega congresista Roselia Muruz Dulanto respecto a la variación del día de nuestras sesiones ha sido retirado, por lo que seguiremos sesionando en nuestro horario habitual de los días martes a las 8 de la mañana. Si algún congresista desea efectuar algún informe, puede hacerlo en esta estación. No habiendo más informes, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. Muy bien, no habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Estimados congresistas, a continuación, en orden del día tenemos programada la presentación y exposición del secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, señor Heber Kuzma Saldaña, para que exponga y nos informe sobre los temas siguientes. Número 1. Recomendaciones que viene implementando la Secretaría de Gestión Pública de la PCM a fin de apoyar la adhesión del Perú a la OCDE. Y como punto número 2, el análisis de la propuesta de adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Le damos la bienvenida y concedemos el uso de la palabra al señor Heber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que inicie su exposición. Bienvenido, señor Heber Kuzma Saldaña. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, por su intermedio, congresista Luis Cordero, gracias por la invitación. Saludo también por su intermedio a todos los congresistas que están presentes en esta comisión. Voy a hacer la presentación, no sé si me pueden permitir para compartir la presentación, si me habilitan, por favor. Sí, por supuesto. Señora secretaria técnica, por favor. Está habilitado, señor presidente. Muchas gracias. Tengo problemas para compartir, no sé si es que Brenda me puede apoyar con compartir. Sí, por supuesto. Señora secretaria ya técnica. ya la tengo, señor presidente. Me avisan Bien. si es que se está proyectando. Sí se está proyectando. Perfecto. Sí está corriendo, me avisan, por favor. ¿Sí está corriendo la presentación? Sí, es correcto. Sí, Perfecto. sí podemos Perfecto. verlo. Bien, entonces voy a iniciar la presentación de acuerdo a los puntos de agenda que tengo anotado al oficio que nos han cursado. Es para poder hacer la presentación sobre estos dos puntos, que es sobre las recomendaciones que viene implementando la Secretaría de Gestión Pública a fin de apoyar el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Y otro punto es sobre el análisis de la propuesta de adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se ha venido discutiendo los meses, digamos, anteriores. Voy a empezar por hacer una presentación
sobre las recomendaciones que viene implementando la Secretaría de Gestión Pública frente a este importante proceso que además ha sido anunciado, digamos, como importante para ser parte de esta organización. La participación de la Secretaría de Gestión Pública en el primer punto de agenda, en el proceso de adhesión a la OCDE, nuestra participación es en la coordinación e implementación de las recomendaciones y buenas prácticas de 2 estudios, de los cuales la Secretaría de Gestión Pública en su momento fue parte también para la consolidación de estos estudios que hizo la OCDE para Perú. Me refiero al estudio sobre gobernanza pública y al estudio sobre política regulatoria en el Perú. En este proceso se ha participado en el programa de apoyo a la implementación de las recomendaciones de estudios de gobernanza pública con el apoyo de la Unión Europea. También hay participación en comités y órganos de la OCDE, en la medida que son 2 estudios que son relevantes y compatibles con las competencias de la Secretaría de Gestión Pública. Somos parte del Comité de Gobernanza Pública y del Comité de Política Regulatoria. Los avances en materia de gobernanza pública, en uno de los estudios. Las recomendaciones que se ha planteado para la mejora de los servicios públicos son lo que ustedes pueden apreciar en color verde. Por un lado, se ha planteado elevar la eficacia en la oferta y entrega de servicios de gobierno a través de una estrategia explícita de mejora de servicios multicanal. Frente a esta recomendación que ha hecho la OECD, no sin antes quisiera también precisar que las recomendaciones de la OCDE no son, digamos, un checklist, sino más bien son recomendaciones que se pueden prolongar en el tiempo y que se puede buscar diversos modos y formas de, digamos, intervención pública para poder cumplir, digamos, con esas recomendaciones que formula la OECD. En esta parte, en la mejora de servicios multicanal, se viene trabajando con la expansión de los centros MAC a nivel nacional. Tenemos 11 en operación y 3 en proceso de construcción. Y también tenemos 56 MAC Express a la fecha en 18 regiones. Justo he visto que está aquí en la comisión el congresista Luis Flores, que estuvimos en Trujillo, por ejemplo, haciendo una visita técnica sobre el MAC de La Libertad. Entonces, justamente esta estrategia que viene desarrollando o liderando la presidencia del Consejo de Ministros es justamente tomando las recomendaciones de la OCDE para poder hacer esta mejora de servicios multicanal. Lo que se ha planteado es tener un centro MAC en todas las regiones. Los centros MAC son espacios compartidos que en un solo espacio el Estado se organiza y reúne a más de 20 entidades prestando más de 200 servicios en el tamaño del centro MAC para poder mejorar la prestación de los servicios y los ciudadanos puedan tener en un solo lugar a varias entidades públicas prestando sus servicios, y es una forma, digamos, de cómo el Estado o el gobierno se adapta a las necesidades de los ciudadanos. Pero también se tiene estos MAC Express, que son conceptos más pequeños que se hacen, por ejemplo, en las municipalidades, otros se tienen en los tambos, y también tenemos en los PIAs, las plataformas itinerantes de acción social, por ejemplo, esas embarcaciones que van por los ríos Putumayo y Avarí en toda la parte del oriente. También se tiene MAC Express en esos buques. Entonces, la estrategia de los centros MAC Express tiene por objeto llegar con los servicios a los lugares más recónditos de nuestro país para poder ver la presencia, digamos, del Estado, con la lógica de que tenemos un Estado que se acerca al ciudadano. Otra recomendación que ha planteado la OECD es la estrategia de mejora del deber estar basada en la optimización, basada en evidencia, con la intensificación de la construcción de rutas ciudadanas. Estos criterios que maneja la OCDE sobre rutas ciudadanas es justamente cómo es que identificamos trámites, procedimientos en la cual se puede advertir que un ciudadano, para poder lograr alguna autorización, algún permiso, tiene que recurrir a varias entidades públicas. Entonces, lo que plantea es que se identifiquen esas rutas ciudadanas para que exista un acompañamiento y, digamos, una adaptación de la acción del gobierno para que se pueda hacer más simple el procedimiento y a lo mejor en un solo punto podamos tener, por ejemplo, esas autorizaciones que plantean en este caso los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de ventanillas únicas.
Pero específicamente en este aspecto, lo que se viene haciendo es el acompañamiento y seguimiento a 12 entidades para la implementación de mejoras en 4 rutas ciudadanas que hemos identificado. ¿Cuáles son esas rutas ciudadanas en la cual se ve que los ciudadanos tienen que recurrir a varias entidades? Es el caso de demanda de alimentos, licencia de funcionamiento del terminal terrestre, registro de sucesión intestada y el registro de contrato extranjero. Otra recomendación que plantea para la mejora en el enfoque territorial es identificar los servicios que se brindan de manera compartida a fin de determinar las responsabilidades de cada nivel de gobierno. En el 2020, en coordinación con la Secretaría de Descentralización, se aprobaron los modelos de provisión de bienes y servicios, más específicamente los lineamientos para la elaboración de los modelos de provisión de bienes y servicios, y actualmente se viene trabajando en la estrategia para su implementación. ¿Qué es lo que plantea la OCDE bajo esta recomendación? Es que en estados como los nuestros, por ejemplo, quienes identifican los problemas públicos, quienes definen la priorización en la intervención pública, normalmente son los ministerios, los conductores sectoriales. Pero toda política pública, naturalmente, se implementa a través de bienes o servicios o regulaciones. Pero en esa implementación, naturalmente, siendo un Estado unitario y descentralizado, tenemos 3 niveles de gobierno, normalmente los servicios en su prestación involucran la participación de los 3 niveles de gobierno. Entonces, lo que se plantea con estos lineamientos para elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios, y ahora, digamos, se viene trabajando los modelos de provisión de bienes y servicios, es trabajar con cada uno de los sectores y cada uno de ellos dentro de su cartera de servicios va a identificar aquellos que son de alto impacto y frente a eso se van a elaborar modelos de provisión de bienes y servicios para poder identificar esa cadena de valor público en el territorio, para poder identificar qué entidades y de qué niveles de gobierno participan y poder encontrar, digamos, algunos espacios de mejora, tratando de identificar dónde se encuentran esos cuellos de botella, dónde se encuentran esos problemas que hay que resolver de gestión para que finalmente los servicios se puedan entregar de manera oportuna. La semana pasada nos hemos reunido con la Secretaría de Descentralización, que justamente es el área encargada de la elaboración en coordinación con los sectores de los modelos de provisión de bienes y servicios, y hemos acordado que esta competencia la va a asumir la Secretaría de Gestión Pública. Y la forma como es que se van a elaborar estos modelos de provisión de bienes y servicios viene, digamos, a constituir un instrumento para la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que les comento que probablemente en 2 semanas, ya podríamos estar iniciando el proceso de aprobación de la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y estos modelos de provisión de bienes y servicios constituyen un instrumento justamente que hace explícito el enfoque territorial en la implementación de políticas públicas. Otra recomendación es fortalecer las relaciones de trabajo entre la Secretaría de Descentralización, la SGP, CEPLAN, Servir, así como fortalecer las capacidades a nivel regional y local. Efectivamente, dentro de la organización y la buena gobernanza pública, el rol que tienen los sistemas administrativos y aquellos órganos que tiene que ver con el desarrollo de capacidad institucional, justamente está vinculado con competencias que recaen mucho en PCM y sus organismos públicos y también en el MEP. Es el caso, por ejemplo, de CEPLAN, Servir y SGP, son rectores de sistemas administrativos. Pero nuestra participación tiene que ser también de manera conjunta, porque normalmente los instrumentos de gestión que están en competencia de cada uno de estos rectores se complementan. Entonces, lo que se quiere es que exista sinergias entre el trabajo de cada uno de los sistemas administrativos y se pueda dar esa articulación entre sistemas administrativos para poder fortalecer, digamos, la forma como interviene el Estado en los territorios. En este punto se iniciará la implementación de los pilotos de modernización en coordinación con Secretaría de Descentralización, Servir y el MEP, a fin de brindar asistencia técnica articulada a los gobiernos regionales y locales para la mejora de su gestión. En la siguiente semana es muy probable que podamos tenemos la resolución que va a formalizar estos pilotos de modernización, que además forman parte de uno de los compromisos de la actual gestión,
es que a través de los pilotos de modernización, la palabra clave es enfoque territorial. Entonces vamos a hacer que los sistemas administrativos empiecen a mirar el territorio y empiecen a adaptar sus instrumentos en función a la realidad nacional. No puede ser que podamos seguir estableciendo estándares como si es que nuestro país fuera, digamos, todo un aspecto, si nuestro país fuéramos entidades que funcionamos de la misma manera. Yo creo que un país diverso como el nuestro, con geografía distinta, con desarrollos, digamos, económicos distintos, hace que el Estado se tenga que adaptar a esa realidad. Y justamente los sistemas administrativos somos quienes fijamos reglas para el buen funcionamiento del Estado. Y a veces el estándar no es compatible con la forma como vienen trabajando, por ejemplo, las municipalidades, gobiernos regionales que se encuentran en el interior del país. Es el ejemplo, como siempre planteamos, no es lo mismo establecer un instrumento para que aplique una municipalidad de acá de una ciudad grande a que aplique, por ejemplo, la municipalidad de Purús. Entonces, los sistemas administrativos estamos en ese esfuerzo de articular mejor para poder llegar desde nuestras competencias propias de cada sistema administrativo, pero llegar con ese enfoque, digamos, transversal para poder generar mejoras dentro del funcionamiento de los gobiernos regionales y locales. De otro lado, se viene desarrollando la plataforma de gestión organizacional, que es la PGO, que se creó ya formalmente con el decreto, con la modificación que se hizo al Decreto Supremo 054-2018 PCM, que son los lineamientos de organización del Estado, el cual va a integrar los aplicativos informáticos de la Secretaría de Gestión Pública, de Servir y de CEPLAN, para facilitar la gestión de las entidades públicas. Esto es en un primer momento. ¿Qué ocurre? Cada uno de los sistemas administrativos generamos reglas, instrumentos, mecanismos, pero la idea es que exista una herramienta digital que pueda articular cada una de estos instrumentos y plataformas también que tiene cada uno de los sistemas administrativos para poder generar la articulación de nuestras intervenciones en tantos sistemas administrativos. Un ejemplo. El Ministerio de Economía y Finanzas ya articula sus sistemas administrativos que tienen que ver con, digamos, la parte financiera, es el SIAF. Queremos establecer algo similar para poder, digamos, articular los sistemas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la gestión interna de las entidades y que particularmente está muy vinculado con el rol que realiza Servir, CEPLAN y SGP y va en línea justamente de la recomendación que ha formulado la OECD. Entonces, se viene avanzando en esto. Las siguientes semanas ya están los pilotos, ya estamos viajando a regiones de manera coordinada con Servir y MEP ya en estos últimos meses, justamente para poder contribuir en esta recomendación que formula la OCDE. También hay recomendaciones que se han planteado para poder promover, así como el anterior, ese enfoque territorial. En este caso hay recomendaciones para promover el gobierno abierto. Es decir, de qué manera el Estado, el gobierno, está generando disposiciones para poder construir confianza y legitimidad en intervención pública. Una de las recomendaciones que plantea la OCDE es revitalizar la Comisión Multisectorial de Seguimiento y considerar expandir su rol, convirtiéndola en un foro para dialogar sobre las prioridades de gobierno abierto. En el caso de gobierno abierto, el Perú es parte de la Alianza de Gobierno Abierto desde el 2011 y como instrumento para establecer prioridades en materia de gobierno abierto son los planes de acción de gobierno abierto, que se denominan PAG. El Perú ya ha aprobado 4 planes de acción de gobierno abierto. Actualmente nos encontramos ya en la construcción del 5º plan de acción de gobierno abierto, que aprovecho también este espacio de la comisión para en este nuevo plan de acción de gobierno abierto poder incluir en este caso al Congreso de la República y en este caso al Poder Judicial. Sería extraordinario y una buena señal del Estado peruano de que en su plan de acción de gobierno abierto incorpore también a los 3 poderes del Estado. Estamos iniciando ya las conversaciones, en este caso con ustedes, con el Parlamento, si a través de la presidencia nos podrían dar de repente algún nombre con quien debiéramos conversar para que podamos incorporar ya en estos planes de acción de gobierno abierto a 1 o 2 compromisos, digamos, que promuevan también esa mirada dentro del Parlamento, que no es otra cosa que promover los principios de participación, transparencia
integridad pública y rendición de cuentas. Entonces, en esa línea, para revitalizar esta comisión multisectorial, que en algún momento quedó ya sin efecto, cuando se aprobó el cuarto plan de acción de gobierno abierto, se creó también el Foro Multiactor de Gobierno Abierto, que es un espacio que está conformado por actores públicos, privados, por los niveles de gobierno, por organizaciones de la sociedad civil y la academia. Está encargado de la formulación y el seguimiento del plan de acción de gobierno abierto. Pero lo importante de este foro es que en un espacio de nueva gobernanza, si bien hay competencias que son genuinas, digamos, de quienes toman decisiones como parte del gobierno, también la experiencia internacional, y lo dice la OSD, es que el Estado tiene que aprender a coordinar y a trabajar, digamos, en esquemas de, digamos, un gobierno en redes. Es decir, que los problemas públicos también interesan al sector privado, a la academia y a todos los que somos parte del Estado en su solución. Por eso se necesita un gobierno para poder definir políticas públicas, promueva también la participación de las partes interesadas para que de manera colaborativa se pueda, digamos, mirar los problemas públicos y también se puedan ensayar respuestas efectivas para su solución. Entonces, en materia, sobre todo de transparencia, de integridad pública, de participación ciudadana, tenemos ahí actores claves y muy activos que, digamos, están interesados por que el Estado genere confianza, ¿no es cierto?, en su intervención pública. Este foro multiactor tiene entonces en esta mesa de discusión al sector privado, a la academia, se tiene también al sector privado también de manera descentralizada, es decir, quienes representan en las regiones y en los gobiernos locales, y en ese espacio se están discutiendo, por un lado, el seguimiento al plan de acción de gobierno abierto, pero se espera que este espacio también sea un espacio para que allí se planteen propuestas y se prioricen ciertos aspectos que tienen que ver, digamos, con la legitimidad de un buen gobierno. Otro planteamiento es ofrecer mayores oportunidades de formación para los funcionarios públicos a nivel central y local sobre principios y prácticas de gobierno abierto. En esta línea, con el apoyo de la cooperación, con el apoyo de la Unión Europea, perdón, y también con la cooperación de la OSD, el año pasado ya se elaboró una guía de gobierno abierto para funcionarios públicos en Perú, y eso se hizo de manera estrecha en colaboración con la OCDE. Este instrumento recoge los estándares de la organización y se viene utilizando para fortalecer capacidades de los servidores públicos. Entonces, el resultado, digamos, en esta recomendación es que ya se cuenta con una guía de gobierno abierto que contiene buenas prácticas, experiencias de cómo los servidores públicos en el Estado peruano podemos promover estos principios de participación, de transparencia, de rendición de cuentas y de integridad pública. También se plantea definir parámetros obligatorios para las solicitudes de acceso a la información. En este caso, en el año 2020, mediante Decreto Supremo 164, se aprobó el procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública. Es decir, se ha uniformizado cuáles son esos requisitos que tiene que ver con, digamos, este trámite de acceso a la información pública. Lo que se quiere fortalecer es que el Estado, digamos, esté a disposición del ciudadano y pueda brindar la información que le requiera para, digamos, contribuir en este caso a los principios de gobierno abierto. ¿Cuáles son? Entonces, todo lo que he presentado son las recomendaciones que ha hecho la OSD, entonces, en materia de gobernanza pública, y también he tratado de contarles de forma resumida cuáles son las recomendaciones que se vienen implementando, qué acciones, qué instrumentos se han venido aprobando a la fecha. Pero tenemos también, digamos, el estudio de política regulatoria. Entonces, ¿cuáles son esos avances en materia de política regulatoria? Por un lado, introducir un sistema de análisis de impacto regulatorio. El reglamento que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de mejora de la calidad regulatoria establece los lineamientos generales para la aplicación del análisis de impacto regulatorio. Se tiene también un plan de implementación del análisis de impacto regulatorio ex ante para las públicas del Poder Ejecutivo. Esto se aprobó con resolución de Secretaría de Gestión Pública número 08/2021 PCM. Lineamientos para la publicación de la agenda temprana y de la consulta pública en el marco del AIR ex ante, un manual para la aplicación del análisis de impacto regulatorio, resolución ministerial 151/2021, y un formato único de agenda temprana y la guía de consulta pública que se aprobó por resolución de Secretaría de Gestión Pública número 012/2021 PCM SGP.
Este aspecto es fundamental y clave en materia de política regulatoria. Creo que los avances que viene desarrollando el Estado peruano son muy interesantes en la medida que se tiene en este caso, por ejemplo, con cargo a lo que le corresponde a la Secretaría de Gestión Pública, un préstamo con el BID y se viene ejecutando una serie de intervenciones y de acciones para poder incorporar e implementar en el Estado peruano el análisis de impacto regulatorio. Esta recomendación creo que es una de las más importantes que tiene que ver, digamos, con lo que la OECD ha planteado para el Estado peruano. Es que normalmente la forma como se organiza un Estado y las decisiones se van tomando a nivel de política pública. Entonces, las políticas públicas, ya sea en la perspectiva de planeamiento, es decir, las políticas nacionales, o las políticas públicas que están contenidas, por ejemplo, en una regulación, en el caso peruano, esa competencia la tiene el Poder Ejecutivo a través de los ministerios y también el Parlamento, por ejemplo, también establece política pública en una ley. Lo cierto es que esas políticas públicas, esos mandatos se tienen que implementar y decantan normalmente en su implementación o en bienes o en servicios o en regulaciones. Pero como parte del estudio se ha llegado a la determinación, el estudio que hace la OECD, que los estados, los gobiernos, no toman decisión pública basada en evidencia. Muchas veces las decisiones se toman en el escritorio. No se recorre al dato, a la información, no se recorre el país para poder entender cuáles son las verdaderas necesidades y expectativas de la ciudadanía. No se observa cuál es la brecha que existe, digamos, en determinado campo, digamos, o ámbito sectorial. No se recurre a priorizar, por ejemplo, con un esquema técnico para que la intervención pública sea efectiva. Entonces, la forma como se viene, digamos, implementando la calidad regulatoria en el Estado peruano requiere de una serie de instrumentos que se vienen, y que los he mencionado, se vienen trabajando desde la Secretaría de Gestión Pública, justamente en el caso del Poder Ejecutivo, me refiero, de poder cambiar esa cultura organizacional para que nuestras administraciones públicas empiecen a emitir regulaciones basadas en evidencia. Es decir, se van a hacer controles para ver si en efecto la regulación que se viene elaborando tiene por objeto perseguir el interés general. Es decir, resolver problemas públicos, es decir, problemas públicos, problemas que atañen a la mayoría, a la generalidad. Y evitar justamente que se emitan regulaciones que tienen por objeto, digamos, resolver problemas que son particulares o de unos cuantos. Hay que usar la regulación como un medio idóneo y eficaz para poder resolver problemas públicos, pero que involucran a toda la sociedad. Entonces, la forma de poder entender si es que los beneficios son mayores a los costos desde la regulación pasa entonces por un tamiz y una evaluación técnica rigurosa para poder hacer controles a los que tienen potestad regulatoria para ver, seguirán teniendo, digamos, su competencia exclusiva regular, pero habrá que cumplir ciertos procedimientos y ciertas pautas para poder, digamos, garantizar que la regulación tenga como propósito resolver problemas de interés general. En esa línea, por ejemplo, ya no vamos a tener normas que se discuten solamente en el escritorio con 4 o 5 personas, sino que hay que someterlas, por ejemplo, a una consulta pública. Los sectores que tienen que regular en determinados ámbitos, por ejemplo, ambiente, minería, agricultura, habrá que establecer una agenda regulatoria que se publique en los medios que tengan disponibles para que los agentes económicos, por ejemplo, tengan conocimiento de lo que el Estado piensa regular para que en el momento de la discusión haya simetría de información y se puedan generar estos espacios de discusión para, digamos, discutir las normas y las regulaciones que se van a dar como parte de la implementación de política pública. También se tiene, reitero, las consultas públicas. Entonces, todos estos instrumentos que son los que van a dar, digamos, o complementar este proceso de implementación del análisis de impacto regulatorio, se viene trabajando de manera decidida desde la Secretaría de Gestión Pública, y nuestra forma, digamos, de organización también favorece en la medida que esta materia de política regulatoria
se encuentra como parte de las competencias de un sistema administrativo. Y en el caso peruano, los sistemas administrativos tienen potestad normativa y sus regulaciones son exigibles a nivel nacional, inclusive, digamos, a los poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Eso hace la diferencia, por ejemplo, con otros países que son federados, que ha tomado muchos años. México, por ejemplo, ha tardado más de 20 años para implementar esta reforma, pero creo que en el Estado peruano venimos desde el 2017 a paso firme. En el mes de julio ya iniciamos con un paquete que se ha priorizado de entidades del Poder Ejecutivo que van a implementar ya esta forma de regular. Es decir, las regulaciones van a empezar, digamos, a tener un control, no un control de las competencias, es decir, la regulación que tiene que ver para resolver problemas en telecomunicaciones, la seguirá haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero se le va a exigir, reitero, ciertos criterios técnicos que hay que cumplir para que podamos tener verdaderamente regulaciones que respondan a un problema público. Además, también se están incorporando una serie de componentes, porque no solamente es la regulación, una norma no resuelve el problema público, sino que hay que garantizar que ésta se implemente. Justamente en el caso de las normas que da el Parlamento, el Poder Ejecutivo, uno de sus roles centrales es cumplir y hacer cumplir las normas, pero para eso tiene que desarrollar intervención pública. Entonces, lo que se quiere es, en este marco regulatorio, es que no solamente imaginemos que se identificó el problema público, porque eso va a ser un parámetro crucial que se le va a pedir, en este caso, a los que tienen potestad regulatoria. Que la regulación sea un medio para resolver un problema público. Si no hay problema público que resolver, no se justifica la necesidad de una regulación. Pero además, esa justificación justamente decantará de la evidencia que se le va a exigir en cada regulación que se dé. Pero claro, lo que se busca también desde los instrumentos de calidad regulatoria que se vienen dando en este caso y que viene apoyando la Secretaría de Gestión Pública es que cuando se hace la regulación, si bien representa un problema público, hay que asegurarnos de que esa regulación sea implementable. Porque a veces hemos tenido regulaciones que recogen el sentir de la población y hay que tiene que atender el Estado, pero a veces es inviable su implementación. Entonces, con estos instrumentos de, digamos, de calidad regulatoria, lo que se busca es que desde la regulación, desde el diseño, se pueda pensar también y establecer esos candados que permitan que la regulación se pueda implementar. Y además también se está incorporando este concepto de hacer seguimiento. Es decir, así como una política nacional que tiene objetivos, lineamientos, indicadores, servicios, estándares, se hace un seguimiento para ver si la política pública y los objetivos se están implementando. Eso no existe en materia regulatoria. Nadie hace el seguimiento para ver si desde la regulación ya se cambió las variables sociales o los indicadores, que es objeto, digamos, de una regulación. Entonces, lo que se quiere enseñar es que a la regulación hay que hacerle seguimiento también y preguntarnos, ¿cuál era la situación del ciudadano antes de esa regulación? Pasa 1 o 2 años en su implementación, hay que garantizar primero las condiciones para que se implemente y segundo hay que hacer una medición. Hay que ver si es que esa regulación está generando beneficios. Por ejemplo, una regulación que tiene que ver con exoneraciones tributarias. Hay que ver si es que esas exoneraciones tributarias están resolviendo el problema público y ha cambiado la situación, por ejemplo, del ámbito donde se está aplicando esa exoneración tributaria. Eso no es común, no es una buena práctica en estados como los nuestros, pero como parte, digamos, de los avances que se viene realizando en materia regulatoria es que hagamos en el futuro, digamos, que toda regulación se tiene que hacer un seguimiento para ver cuál es el impacto positivo que está generando para resolver un problema público. Y allí llegaremos a la determinación para poder ver que, en efecto, si la regulación no resuelve el problema, habrá que quitarlo del marco jurídico. Ahora nos pasa que vemos que hay regulaciones que vemos que no resuelven ningún problema, pero hay que cumplirlas, porque se ve que el jus imperium, el Estado dice esto se tiene que hacer y no queda otra cosa que al ciudadano y al empresario tiene que cumplir con una regulación cuando no hay, digamos, un estudio para ver si es que ese cumplimiento está resolviendo un problema público. Eso es, a grosso modo, lo que les comento, lo que viene haciendo la Secretaría de Gestión Pública, pero quería compartir con ustedes la importancia de la mejora regulatoria que subyace, en este caso, en el estudio de gobernanza pública. ¿Qué es lo que recomienda, en este caso, la OSD? Establecer un órgano de supervisión que concentre la mayoría, si no la totalidad, de las actividades y herramientas de política regulatoria. En esto ya hay un avance. El reglamento del AIR, que es Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, establece la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria como órgano colegiado de naturaleza permanente responsable de supervisar el proceso de mejora de calidad regulatoria. En este caso, en el Poder Ejecutivo,
Digamos, así como en el Parlamento hay también un proceso de la forma como se diseña y se va formando, digamos, las leyes, en el Poder Ejecutivo también hay todo un procedimiento y protocolos a seguir para poder elaborar normas reglamentarias para implementar justamente los mandatos que establece el Parlamento. En este caso, como decía anteriormente, son normalmente los ministerios los que tienen esas potestades regulatorias, o a veces esa potestad regulatoria la ejercen por delegación a través de algún organismo público que se crea dentro de su ámbito. Pero esas regulaciones, para poder generar ese procedimiento de la mejora regulatoria, es que se ha creado una comisión multisectorial dentro del Poder Ejecutivo, que es la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, a través del cual se va a hacer una evaluación de pertinencia de las regulaciones que emitan o que formulen cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo. Esta comisión está conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ve la legalidad y constitucionalidad, a grosso modo. El Ministerio de Economía ve el parámetro de análisis de costo-efectividad, y la Secretaría de Gestión Pública ve, digamos, todos los parámetros que tienen que ver con problema público, con evidencia, etcétera. Entonces, en esa línea y siguiendo la recomendación, ya existe esta comisión, ya está funcionando. Justo ayer hemos sesionado para ver un tema, digamos, que nos lleva a repensar si es que desde la regulación se está intentando resolver el problema público, o más bien lo que se está planteando es resolver problemas de unos cuantos. Fortalecer capacidades en las entidades públicas para la aplicación de las herramientas para la mejora regulatoria. En este caso, en fortalecimiento de capacidades, venimos trabajando de manera incansable porque queremos, en verdad, dejar como legado la implementación, digamos, del análisis de impacto regulatorio. En esa línea, de manera sostenible, la Secretaría de Gestión Pública desde hace 2 años viene desarrollando y desplegando talleres de fortalecimiento de capacidades para 226 servidores públicos de 23 entidades. Para el 2022, por ejemplo, se contará en 55 entidades de Poder Ejecutivo. Es decir, como ya en julio empieza a aplicarse ya estas metodologías para poder mejorar nuestras regulaciones, se ha hecho un trabajo dentro de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en los servidores públicos que cada uno de los sectores han identificado, para que ellos puedan aprender estas nuevas herramientas, puedan conocer estos nuevos parámetros, para que del momento en que ya empieza a aplicarse a nivel general esta nueva metodología, se encuentren preparados para hacer realidad, digamos, la implementación del análisis de impacto regulatorio en el Estado peruano. Entonces, como verán, hemos hecho mucha capacitación y eso lo venimos haciendo gracias también al convenio que se tiene con el BID, y que hay fondos todavía que se vienen ejecutando en esa materia. Por otro lado, se ha planteado medir las cargas administrativas generadas por los trámites y los procedimientos administrativos. En este propósito, entre el 2017 y 2019 se midieron las cargas administrativas de los procedimientos administrativos a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo. Este año se medirán 100 procedimientos administrativos y 10 cadenas de trámites priorizados. Les comento en este punto. En el 2017 y 2019 se hizo la evaluación del stock normativo y se hizo una evaluación de todos los procedimientos administrativos que estaban a cargo de los sectores. Lo que se quería es aplicar estos parámetros que tienen que ver con el ACR, el análisis de calidad regulatoria. Normalmente los ministerios tienen potestades para crear procedimientos o implementar procedimientos administrativos. Y normalmente los procedimientos administrativos importan o implican cargas administrativas. Pero producto justamente de la mejora regulatoria se hizo una evaluación y se logró determinar que muchos ministerios tenían procedimientos administrativos que no tenían ninguna base legal, porque la competencia se asigna por ley. Simplemente se les ocurrió poner un procedimiento y cargas a los ciudadanos sin ninguna justificación. O muchas veces se hizo la evaluación que existían requisitos que no justificaban, digamos, incluirlos porque no tenía que ver con el objeto del procedimiento administrativo. Se eliminaron muchos requisitos, se eliminaron procedimientos también administrativos, y eso significó, más o menos como parte de esta reforma, un ahorro aproximado de 263 millones de soles para los ciudadanos y las empresas en reducción de cargas administrativas, o en todo caso, en la simplificación de los procedimientos administrativos. En esa línea, para este año se siguen, digamos, haciendo este trabajo y se van a medir, insisto, 100 procedimientos administrativos que se van a priorizar por su impacto y 10 cadenas de trámites que ya se han identificado y que los mencioné también al inicio.
Avances en materia de política regulatoria. Seguimos en este punto. También otra recomendación es establecer un registro central y en línea de los TUPA en el que se actualice y garantice la calidad de la información. En este caso se tiene avances, se ha implementado el Sistema Único de Trámites, que es el SUD, en el 92% de entidades del Poder Ejecutivo y el 100% en los gobiernos regionales y el 80% en las municipalidades provinciales. Aquí tenemos un pool, digamos, que se ha contratado y que viene trabajando para lograr que el 100% de las entidades públicas utilicen este aplicativo digital para poder tramitar y sustanciar sus trámites administrativos y podamos tener, digamos, por primera vez en el Estado peruano, un registro de cuáles son todos esos procedimientos que se van brindando desde el Estado a la ciudadanía y a partir de esa información poder, digamos, tener mejoras, hacer medición, por ejemplo, de la forma como los procedimientos administrativos van también produciendo mejoras y contribuyendo a la competitividad del país. Se plantea la articulación con los gobiernos regionales y locales a fin de promover un marco regulatorio nacional coherente. Sobre este punto se viene adecuando dos herramientas de calidad regulatoria para gobiernos regionales y locales. Este año se tiene previsto la aprobación de los dispositivos y el inicio de la implementación de pilotos para dos herramientas que nos van a permitir articular mejor con los niveles de gobierno. También se plantea pensar en instituir un programa de evaluación ex post de la normativa como parte de la política regulatoria. En este caso, se viene trabajando en la conceptualización y estrategia de la implementación del análisis de impacto regulatorio ex post para el año 2022. ¿Cuáles son los próximos pasos? En nuestro proceso de colaboración a este proceso de adhesión es la revisión de instrumentos legales de la OCDE en materia de gobernanza pública y política regulatoria, en la medida que ya se ha anunciado y también la OECD ha invitado al Perú para iniciar el proceso de vinculación a su organización. Se necesita hacer una revisión de los instrumentos legales de la OCDE justamente en las materias de gobernanza pública y política regulatoria, a cuyos comités, digamos, en cuyos comités participa en este caso la Secretaría de Gestión Pública. La sistematización de avances en el cumplimiento y recomendaciones y buenas prácticas y la identificación de temas pendientes y también la articulación con actores involucrados en la implementación de las recomendaciones de gobernanza pública y política regulatoria. Es fundamental y clave que la Secretaría de Gestión Pública siga siendo parte de estos dos comités, porque justamente las materias que se discuten tanto en el Comité de Gobernanza Pública como en el de Política Regulatoria, tiene que ver mucho con las materias que están vinculadas con las competencias de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, no sé si es que hasta allí hay alguna pregunta, señor presidente, o si no, continúo con el punto 2 de la agenda. He culminado con la presentación de los avances que se viene o las recomendaciones que se vienen implementando desde el apoyo de la Secretaría de Gestión Pública como parte de los estudios de gobernanza y de calidad regulatoria. Me indica, señor presidente, sino para continuar con el segundo punto de la agenda. Si puede continuar, señor Heber Guzmán Saldaña, puede continuar con el punto número 2 y al final de la exposición haremos las consultas y las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces dejamos el tema de la OECD y vamos a tocar un punto que ha concitado también interés, digamos, del propio Parlamento. He visto que han llegado también comunicaciones a la Secretaría de Gestión Pública y además también ha generado una corriente de opinión en la academia, en la sociedad civil, justamente el tema de la propuesta de adscripción de servir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sobre este punto, de entrada, quiero señalar que la Secretaría de Gestión Pública constituye el ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y también se encuentra a cargo de una de las competencias que tiene PCM, que es liderar el proceso de modernización del Estado peruano. En esa línea, la Secretaría de Gestión Pública, quiero adelantar que frente a esta propuesta que fue formulada por el Ministerio de Trabajo y Empleo, a la posibilidad de adscribir, servir a este ministerio, hemos emitido la opinión no favorable. Entonces voy a exponer cuáles han sido los aspectos que se han tomado en cuenta para, digamos, no apoyar, digamos, una propuesta como esta.
y voy a tratar de ser lo más objetivo, no quiero generar de ninguna manera, no es el objeto acá generar, digamos, algún sesgo, sino quiero hacer una presentación que es muy técnica porque nuestro rol es técnico. Entonces voy a plantear o hacer, digamos, un resumen de lo que ha sido esta propuesta de adscripción. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, recordemos, se creó como parte, digamos, de las negociaciones del TLC en su momento. Entonces, lo que se exigía es que existe una Autoridad Nacional del Servicio Civil con autonomía. Entonces, para un mejor manejo de la gestión de los recursos humanos, es que se tomó la determinación de crear un organismo público técnico especializado, ¿no?, con capacidad para planificar y supervisar las políticas de Estado de largo plazo, es decir, la reforma del servicio civil, que requieren de un alto nivel de independencia funcional. En esa línea se encuentra adscrito a la PCM desde su creación, al tener una vinculación muy explícita con las competencias de PCM como centro de gobierno y además como conductor de la modernización del Estado. Además, también tiene rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, la cual ha sido otorgada su competencia a través del Decreto Legislativo 1023 del año 2007. Sobre este tema me explico. De la forma como se estructura y organiza el Estado y cómo funciona, la norma, digamos, que regula ya la estructura y el funcionamiento, la división de roles, está desde la propia Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú, aparte de tener una parte dogmática, también tiene una parte orgánica. Entonces ya define cuáles son los roles del Parlamento, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y además también establece ciertas potestades que deben ser, digamos, manejadas por organismos constitucionalmente autónomos. Pero en el caso del Poder Ejecutivo, quien es el responsable, digamos, de implementar las políticas públicas y de cumplir y hacer cumplir los marcos normativos que se dan en el Parlamento, requiere de una organización para poder cumplir con sus mandatos. Entonces, la regla general es que los ministerios, a través de su propia organización, puedan cumplir con esos mandatos o competencias que tienen. Pero muchas veces por la importancia y por, digamos, también por la especialidad y por la naturaleza del servicio, la regulación en particular, es que a veces se opta de que esas materias sean realizadas a través de una entidad distinta al propio ministerio. Es decir, que podrían ser programas, proyectos especiales u organismos públicos, que estos últimos constituyen personas jurídicas. Entonces, para el caso específico, para alentar y promover y supervisar, digamos, la política a cargo, digamos, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o que tiene que ver, en todo caso, con la reforma del servicio civil, para ser más explícitos, se vio por conveniente crear una autoridad, digamos, con cierta autonomía funcional, que se encargue y se haga responsable de planificar y supervisar esta política de reforma del servicio civil. Y así se ha creado Servir, que es el responsable de establecer los instrumentos, los mecanismos, los principios y todo aquello que lleve al Estado peruano a contar, digamos, con mejores servidores públicos. Entonces, en primer término, la presidencia del Consejo de Ministros, que anteriormente era una oficina, pero después se constituyó en un ministerio porque naturalmente tiene también materias a su cargo y bajo su responsabilidad que implementar. Entonces, uno de los campos que tiene la PCM es dirigir el proceso de modernización, porque así también está, digamos, en la normativa que ha dado el Parlamento. Entonces, como parte de el proceso de modernización del Estado, es decir, de las administraciones públicas, el componente vinculado con los recursos humanos constituye una pieza fundamental, que tiene entonces que ser liderado desde el sector que tiene esa competencia para, digamos, buscar esa coherencia en intervención pública. Entonces, por eso es que esta autoridad está adscrito a PCM, porque justamente PCM tiene dentro de sus competencias, y muchas de ellas, por no decir todas, tiene que ver con el funcionamiento y la gobernanza del propio Estado. Es decir, las regulaciones que da PCM desde sus órganos de línea son regulaciones del Estado para el propio Estado. No da regulaciones que tienen un efecto directo en el ciudadano. Más bien, esas competencias le corresponden a los sectores prestacionales. Pero la PCM normalmente, si ustedes ven descentralización, organización territorial,
integridad pública, modernización, son normas, instrumentos que se dictan para el propio Estado, es decir, el destinatario de esa regulación son los propios servidores públicos, no son regulaciones que están orientadas al ciudadano. Lo mismo ocurre con entonces en el caso de la reforma del servicio civil, que son normas e instrumentos que da el Estado para el propio Estado para un mejor funcionamiento. Por eso es que se encuentra dentro de PCM. ¿Cuál es la propuesta de cambio de adscripción de Servir? En enero del 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo remitió a la SGP para opinión un proyecto de decreto supremo que aprueba el cambio de adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el argumento central que plantea, o cuanto menos, obra, digamos, en el expediente de ese entonces para este cambio de adscripción? Es que existe afinidad y complementariedad con Servir y que el cambio convertiría en un organismo rector en materia de relaciones de trabajo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este caso, como ya les adelanté, la Secretaría de Gestión Pública, frente a esta propuesta, emitió el informe número 023-2022 PCM y opina que debe mantenerse la adscripción de Servir en PCM y que no es viable el cambio de adscripción propuesto. ¿Por qué se debe mantener, digamos, adscrito Servir a la PCM? Aquí de manera resumida. Existen lineamientos de políticas públicas, planes, objetivos estratégicos, lo que sustentan la adscripción. Es decir, un servicio civil eficiente es un pilar de la modernización del Estado, bajo la conducción de la PCM, donde el centro es brindar un mejor servicio al ciudadano. El servicio civil va más allá de una relación o régimen de trabajo. Un servicio eficiente y meritocrático es un medio para asegurar un mejor uso de los recursos públicos y la prestación de bienes y servicios en favor de los ciudadanos. La gestión de los recursos humanos en el Estado se regula en el marco de un sistema administrativo, el caso de Servir. La adscripción a PCM, quien tiene el rol de centro de gobierno, permite una mejor articulación y toma de decisión de carácter transversal. ¿Por qué no es viable el cambio de adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo? No existe un alineamiento de políticas públicas, planes y objetivos estratégicos, que es el primer parámetro que se hace de evaluación para este tipo de reformas. En la Rectoría Sectorial del Ministerio de Trabajo, el énfasis está en los derechos de los trabajadores y la promoción del empleo bajo un régimen privado de las relaciones de trabajo. Hay una posible pérdida de autonomía e independencia funcional otorgadas a Servir, pues al ser las relaciones laborales y promoción del empleo el centro de la rectoría, puede prevalecer interferencias políticas o sindicales por sobre la meritocracia y un buen desempeño de los servidores públicos. La gestión de los recursos humanos en el Estado se regula en el marco de un sistema administrativo. La finalidad de un sistema administrativo es la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo cual es transversal al Estado y no a un sector. Me explico. A ver, en base a lo que he compartido con ustedes. Les explicaba que la forma como se ha desconcentrado el Poder Ejecutivo para poder cumplir, digamos, con los mandatos que se establece por ley, lo que conocemos como competencias, ha usado esta metodología de sectorización, ¿cierto? Cada sector tiene materias asignadas. En el sector salud hay un conductor, una cabeza que conduce el sector, que es el Ministerio de Salud. Entonces, en materias que tiene que ver con administración pública, el conductor es la presidencia del Consejo de Ministros como sector. Entonces, todos los problemas que se susciten, por ejemplo, en el sector ambiental, quien tiene que hacerse responsable de su solución o impulsar cuanto menos su solución es, en este caso, el Ministerio del Ambiente. Pero para ese propósito tiene toda una organización el sector. Hay ministerios, hay organismos públicos, programas, proyectos especiales, están los gobiernos regionales, gobiernos locales. A través de este conjunto de instituciones es que se van, digamos, a implementar las políticas públicas y se van a resolver ciertos problemas públicos. En el caso en particular de PCM, como no es un ministerio prestacional, normalmente sus intervenciones son o están vinculadas con resolver problemas de gestión. Es decir, problemas de gestión interna, del funcionamiento y organización de la propia organización pública. Entonces, en esa línea, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública o la modernización per se sustenta, entre otros elementos, en una buena performance, en un buen rol, digamos, que ejerce
los servidores públicos. Entonces, lo que se viene desarrollando es tratar de promover la meritocracia y además la evaluación del desempeño en todo el ciclo, digamos, de permanencia del servidor público en la organización, pero sobre todo procurando, digamos, incorporar esa cultura de servicio al ciudadano, tener esa comprensión que no estamos haciéndole un favor al ciudadano, sino que nosotros nos debemos al ciudadano y por tanto nuestro rol tiene que ser de servicio. Por eso es servicio. Yo sirvo al soberano, que es el pueblo, pero eso no ocurre en nuestras administraciones y más bien, digamos, tenemos esa desconfianza de la ciudadanía porque no tenemos servidores públicos con esa capacidad y entendimiento y el rol que significa ser servidor público. Y todo ese cambio cultural pasa justamente por una serie de reformas y de instrumentos que tiene que aprobar la autoridad del servicio civil con independencia para poder procurar que cada vez tengamos mejores servidores públicos a través de los cuales se generen resultados pensados en la ciudadanía. Entonces, guarda coherencia, digamos, con la política pública que está a cargo, en este caso de PCM, que es la política de modernización. En su implementación, un aspecto relevante es, digamos, las mejoras que se produzca en materia de servicio civil. Al pasar, por ejemplo, servir, digamos, a trabajo, no se condice los productos o los resultados que genere este organismo público con las políticas que tiene que ver con trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo tiene su ámbito central de intervención, el sector privado, porque ahí la lógica cambia. Mientras que PCM, por un lado, está procurando de exigir más bien a los servidores públicos de que trabajen por resultados, de que haya un mérito para su acceso y haya un buen desempeño para su permanencia. En el sector trabajo, más bien en el rol que tiene el Estado para poder, digamos, garantizar, digamos, los derechos de las personas, es que interviene en el sector privado para exigir que los privados, si bien están autorizados para generar riqueza, tienen que respetar mínimamente los derechos laborales. Entonces el Estado cumple un rol en el campo económico, en el sector privado, pero es justamente para supervisar de que el poder económico, digamos, no vaya contra los derechos que tiene todo ser humano, en este caso los derechos laborales. Pero ese es el core o el foco de este ministerio. Pero si nosotros pasamos adscripción al Ministerio de Trabajo, entonces se diluye, digamos, los propósitos que se tienen en este caso, tanto de lo que le corresponde en este caso a servir y lo que le corresponde a trabajo como parte de su competencia. Porque mientras por un lado en PCM lo que más que discutir el derecho del servidor público se le está exigiendo que tenga un mejor desempeño, pero imagínese si tenemos junto en un solo sector que ve, digamos, que no se cometan abusos en materia laboral, ¿de qué manera conducimos desde ese sector, digamos, una materia de exigir por un lado derechos y por otro lado exigir también que cumpla un buen desempeño? Entonces yo creo que las lógicas, y al menos así se ha estructurado, porque finalmente por ley se puede lograr todo, pero bajo el marco jurídico vigente y las leyes que existen ahora, las competencias que se han dado están nítidamente explícitas. Es decir, que el Ministerio de Trabajo, entonces, el riesgo que se tiene es que, digamos, por un lado quiero garantizar, pero que en el sector privado, digamos, se garantice el derecho laboral, pero al pasar a servir, digamos, a trabajo, podría perder, digamos, esa mirada que se tiene más bien, en lugar de discutir su derecho, exigirle que haga un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por eso que debiera estar en PCM, porque PCM es el responsable de la política de modernización, es el responsable de que exista, digamos, mejores resultados en la intervención del Estado, es el responsable de que se hagan efectivos los mandatos que se dan en Parlamento, y tiene que ver justamente por la forma como se mira desde el centro de gobierno para que todos los ministerios exijan, digamos, a sus organizaciones un mejor servicio público. Pero ¿qué pasaría si lo enviamos a un sector? La mirada transversal se diluye y el tema del servicio civil es una mirada transversal, por eso es que es sistema administrativo. No por algo, si ustedes revisan el marco normativo que se aprueba en el Parlamento, los sistemas administrativos, casi el 99% están justamente en las instancias que tienen que ver con el centro de gobierno, o están en PCM o están en el MEF, salvo el caso de defensa jurídica que está en justicia. Entonces, la lógica de por qué funcionan en estos dos ministerios, porque el rol que cumplen estos ministerios tiene que ver mucho con la mejora de la gestión interna. No son prestacionales.
Lo que sí ocurre, digamos, con el caso del Ministerio de Trabajo, que su intervención pública o su política tiene una incidencia directa, digamos, en los ciudadanos y no en el servidor público. Entonces, eso es, a grosso modo, digamos, una explicación que yo les puedo dar de por qué, digamos, no conviene, y más que no conviene, creo que nuestro rol es técnico. O sea, técnicamente hemos dicho que, pensando en un Estado unitario y descentralizado, hay alguien que lo conduce. Pero ese alguien que lo conduce a la vez no puede fijar la política e implementarlo. A veces por razones de eficiencia y eficacia centrada en el ciudadano es que se crean instancias para que a través de estas se pueda contribuir con resultados para cumplir una política en particular. Entonces, para poder implementar la política de modernización se requiere del concurso de varias instancias que con su generación o su intervención pública van a sumar al cumplimiento de objetivos. Por eso es que la política de modernización, un pilar fundamental y transversal son los recursos humanos. Entonces, en una mirada, y así lo dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los programas, proyectos especiales, organismos públicos se encuentran bajo la supervisión estratégica del sector al cual se encuentran adscritos, porque en un alineamiento de política pública se entiende de que no debiera haber dentro de un sector o un organismo público o un programa o proyecto especial o una estructura, digamos, funcional, que con su intervención no sume a un propósito de política sectorial, porque esa es la forma como se piensa, digamos, de manera sistémica el funcionamiento del Estado. Entonces, la estrategia para modernizar el Estado, la responsabilidad es de PCM, pero cómo, digamos, se establece un esquema de gobernanza y quien lo tiene que implementar, esa política está a cargo de otro sector. Entonces, no guardamos alineamiento, digamos, con los planes estratégicos sectoriales para el cumplimiento de ese mandato. Y por otro lado, creo que desde el punto de vista sustantivo, digamos, esta es la perspectiva estratégica que les planteo, pero también desde el punto de vista de la autonomía. Entonces, normalmente en el campo sectorial va a haberse afectado esa autonomía funcional. En cambio, y eso también hay que verlo, y estamos en la comisión, digamos, que tiene, digamos, que garantizar este planteamiento porque estamos siendo invitados a ser parte de la OSD y una de las recomendaciones que plantea la OSD es que se dote de autonomía, digamos, a esta autoridad que tiene que ver con la reforma del servicio civil y naturalmente el hecho de pasar también a trabajo va a ser contraproducente en este afán, digamos, de incorporación y vinculación a la OSD. Entonces, sustantivamente vemos que también desde el punto de vista legal, las competencias que se asignan a PCM y al sector Ministerio de Trabajo y Empleo, digamos, no guarda consistencia, digamos, en competencia para poder adscribir, servir al Ministerio de Trabajo, porque el resultado, digamos, de servir no suma a las políticas sectoriales de trabajo y empleo, porque naturalmente el core y el objetivo y el propósito es otro. Entonces, técnicamente tampoco, digamos, procede, o cuanto menos el marco legal vigente no, digamos, da ese espacio para poder adscribir, en este caso, servir al Ministerio de Trabajo. Entonces, eso, grosso modo, lo que nosotros hemos planteado en esa opinión y, naturalmente, la Secretaría de Gestión Pública ha tenido que emitir una opinión estableciendo de que no resulta viable por las consideraciones que les he explicado, de cambiar, en este caso, la autoridad del servicio civil al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Con esto termino mi presentación, señor presidente. Quedo a disposición de los parlamentarios para alguna pregunta que haya en particular. Agradecemos al señor Heber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la PCM, por su exposición. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestro invitado en esta oportunidad. Sí, señor presidente, la palabra, por favor. Sí, tiene el uso de la palabra congresista Flores. Adelante, por favor. Efectivamente, primero que nada, saludar al señor Heber Kuzma. En realidad, estuve justamente con él coincidiendo en la inspección de un Mac que se va de tipo C, que se va a instalar en Trujillo, y realmente
me quedé bastante sorprendido por el avance que tiene, digamos, la infraestructura y también toda la logística que están desarrollando para permitir de que se desconcentre la atención de las oficinas del Estado. Me parece a mí una gran iniciativa y no podemos dejar pasar la oportunidad para, bueno, pues felicitarlo y de todas maneras estar junto a él, ¿no? En cuanto necesite algún tipo de apoyo, por un lado. Y por otro lado también, me parece de que la posición de establecer más centros de atención al ciudadano a través de toda la República me parece a mí una gran idea. Y dicho sea esto de paso, porque va en camino de, digamos, de la incorporación del Perú a la OCDE. Y finalmente, con el tema de que Servir pueda o no pasar al Ministerio de Trabajo, coincido plenamente con él y con las razones técnicas por las cuales no debe pasar Servir a ser parte del Ministerio de Trabajo, porque no solamente hay incompatibilidades, sino también hay mecanismos que estarían en contra de la normativa y también en contra de la constitucionalidad de la Constitución. Entonces, en conclusión, coincido con que no debe pasar Servir a ser parte del Ministerio de Trabajo. Al contrario, hay que potenciar y hay que, digamos, fundamentar de manera más explícita las funciones de Servir y el ámbito de competencias al cual le correspondería su función. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Flores. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra o intervenir en esta sesión, por favor? Muy bien, no habiendo ninguna otra intervención, la presidencia quería hacer algunas preguntas. Dentro de su apreciación conceptual, que comparto, de la necesidad de evaluar el impacto de toda regulación y que ésta refleje la necesidad social general de intervención y conocimiento de la realidad, me gustaría saber si la Secretaría de Gestión Pública tiene identificados sectores de la administración pública nacional o subnacional con mayores problemas en materia de gobernanza y regulación que puedan dificultar incluso o retrasar nuestra incorporación a la OCDE. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también agradezco la apreciación del congresista Flores. Sobre este punto ya hay un trabajo que se ha hecho de diagnóstico y justamente ya se emitió una norma en la cual se establece ya el cronograma de implementación. Y naturalmente vamos a empezar por esos sectores que tienen mayor, digamos, impacto en cuanto a su regulación. Y, digamos, este trabajo ya se hizo. Por eso es que no vamos a poder implementar para todos a la vez porque, digamos, vamos a aprender también en el camino todos. Por un lado los que hacen regulación y por otro lado los que hacen control, porque nunca hemos hecho este trabajo. Por eso es que estamos viniendo trabajando casi 5 años, también con capacitación permanente, en este caso para la Secretaría de Gestión Pública. Pero, insisto, señor presidente, ya existe un cronograma y que esos criterios se han tomado ya en su momento para incorporar en esta obligatoriedad. Que esperemos y también, digamos, le tomo la palabra a usted, señor presidente, para que desde esta comisión se pueda alentar, digamos, el compromiso del Poder Ejecutivo de poder, digamos, iniciar esta reforma, porque reformas como estas, tomando la experiencia internacional, no ha sido fácil. Siempre han venido los aplazamientos, porque nadie está, digamos, dispuesto a pasar por un rigor técnico y hacer, digamos, de la regulación un medio para resolver un problema público, pero que nos atañe a todos. Y sé que no va a ser fácil para el Poder Ejecutivo y particularmente para la Secretaría de Gestión Pública estos 2 meses que vienen. Yo creo que lo que el Parlamento diga también y apoye este trabajo para que el Poder Ejecutivo se ponga a trabajar de esa manera va a ser fundamental. Y no estaría mal también, señor presidente, que tengamos por su intermedio una reunión con el propio Parlamento para ver de qué manera esos instrumentos también ayudan a ustedes también a hacer una buena regulación. Sería espectacular, digamos, con cara a nuestro proceso de adhesión al Parlamento. Seríamos un país pionero, por ejemplo, en mostrar que en el caso peruano, en el Parlamento, también se han incorporado las herramientas de calidad regulatoria. Que en el caso peruano, ahora que le comento de gobierno abierto, en el Estado peruano también el Parlamento ya tiene compromisos de gobierno abierto. Yo le tomo la palabra
palabra a usted, señor presidente, si nos puede apoyar en ese esfuerzo y a través de mi equipo ponernos en contacto con quien usted considere para que nos apoye también en este proceso colaborativo. Por supuesto, cuente con ello. Vamos a tomar las recomendaciones y las coordinaciones necesarias con su secretaría para poder ver las disposiciones necesarias. Tengo también otra pregunta. ¿Algún estamento de la OCDE les ha hecho llegar formal o informalmente su preocupación por la petición del Ministerio de Trabajo sobre la adscripción de Servir? A nosotros no, particularmente a la Secretaría de Gestión Pública no, porque nosotros ya hemos dicho que hemos emitido la opinión y allí también, digamos, no es el ánimo, digamos, de encontrar aliados. Quiero ser lo más objetivo entre lo que ustedes han escuchado. Y, digamos, yo creo que y siempre he señalado, una cosa son las personas, otra cosa son las instituciones. Y es nuestra responsabilidad en el puesto que ahora ocupo defender no a las personas, sino a la institucionalidad. Yo creo que hay decisiones que hay que tomarlas. No ha sido fácil para quien les habla tomar una decisión como esta, pero digamos, hay cosas que allí también se demuestra la integridad pública. Y tenemos que estar dispuestos a, digamos, a tomar decisiones en el marco del rol que nos corresponde. Entonces no ha sido fácil, digamos, políticamente esta decisión, pero creo que el rol que ocupo, me toca liderar ahora, es un espacio técnico y en esa línea es que se ha emitido este informe. Pero no hemos recibido, reitero, de la OSD, pero imagino que a PCM a lo mejor sí haya llegado, pero seguramente esto va a ser parte también de la discusión, insisto. Estoy yo ahorita hablando con la comisión que tiene que ver con este proceso de adhesión y estoy convencido de que eso no va a ser contraproducente, digamos, para nuestro proceso de adhesión, no me queda duda. Muy bien. Si algún congresista tiene alguna pregunta o participación que quiera realizar en esta oportunidad, podría hacerlo. Muy bien. No habiendo más preguntas en esta oportunidad, agradecemos la participación del señor Heber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, por su exposición. Ha sido muy ilustrativa, ha sido también muy interesante poder escuchar las posiciones que tiene su secretaría para los temas de la OCDE y sobre todo por los puntos de agenda que tenemos en esta sesión. Muchas gracias por su participación y lo invitamos a retirarse de la plataforma en el momento que lo considere pertinente. Vamos a estar en coordinación para lo que ha quedado en agenda y para las coordinaciones pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quedamos a completa y entera disposición para poder colaborar con su comisión que usted preside en cualquier momento. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy bien, señores y señoras congresistas. Habiendo terminado la exposición del señor Heber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y no habiendo otros puntos de agenda a tratar, y siendo las 9:31, se levanta la sesión. Muchas gracias por su participación. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos.